No, no, hablando de gas. No, Pearson. ¿No habíamos visto lo de Sherman? ¿Vimos la parte teórica? No. Bueno, aumentamos eso y empezamos a... No, trae máquina, ¿verdad? De aquí en adelante estamos tiene que traer siempre su máquina, porque no hay futuro si no hay máquina. ¿Sí? Vuelvo a repetir, un estudiante universitario, lo primero que compran al retraso a la universidad es su laptop. Lo primero, antes que nada. Bien. Este método que vamos a ver es un método que se aplica directo a series de intensidad de lluvia. ¿Y cuáles son los equipos que miden intensidad de la lluvia? ¿Cuáles son? El pluviógrafo, exactamente. Entonces este muchacho tiene la calificación más alta, ¿eh? Tú dices, se ve la cara de... Si pasa mal la noche estudiando. Pues exactamente es el pluviógrafo. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto. ¿Sí? Entonces, en algunos textos ustedes encuentran este método como método, intensidad, duración, periodo de retorno. ¿Por qué? Porque efectivamente está fundamentado por lo que analizan los factores que intervienen en este análisis es la duración, el periodo de retorno para obtener la intensidad de la lluvia. Por eso se llama método IDT. Pero lo tradicionalmente es que se llama como método empírico de Sherman. ¿Por qué empírico? Bueno, porque es tratado a base de observaciones, en base de varias pruebas que se lleva a cabo con información de una zona en específico, se ajusta por correlación lineal múltiple y bueno, pues ya tiene un resultado. Y el primero que propuso este método pues fue precisamente un investigador de apellido Sherman. La verdad el nombre no lo sé, pero ahí ustedes pueden buscar cuál es el nombre completo de Sherman. Y así se llama como método empírico de Sherman. ¿Están viendo, verdad? No. A ver, pónganle, muévanle ahí a ver qué pasa. A ver si se... Chécalo, ¿verdad, Tony? A ver, desconéctale y dale vuelta. No lo mueva mucho porque eso está que mira y no me toca. Venga, bien, vean ahí, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Diga, nomás de combinar y... Vamos a tener código, porque yo sí no estaba. Ok. Esa es la formulita. Y si ustedes se dan cuenta, tiene el periodo de retorno, que es T, y la duración. Tiene I, que es la intensidad de la lluvia. Y tiene algunos coeficientes, que esos son los que se determinan por correlación lineal múltiple, como K, M y N. ¿De acuerdo? Aquí, a ver, préstame, Mónica, el material. El valor de C lo podemos nosotros obtener, porque ¿qué pasa? Se recomienda que se trabaje con logaritmos. Esta estación, ¿por qué? Porque como ustedes se pudieron haber dado cuenta, cuando ustedes grafican los datos
ordenamiento, ¿verdad? Tiene una forma de distribución en sus registros. Si lo ordenan de mayor a menor, los registros generalmente están, vamos a suponer que tienen su gráfica, y ustedes hacen los registros de los datos, ¿verdad? Y más o menos puede que les dé así. A lo mejor les da así el registro, no depende de lo que hayan ustedes, ahora sí, de lo que hayan medido en esa estación. Y si ustedes pasan una línea promedio aquí, vamos a ver claramente que los picos tienen una distancia. Estas distancias, lógicamente, es lo que llamamos C. Lógicamente, un promedio tiene. No, yo no tengo la reglita para hacer la escala y todo el rollo, ¿no? Pero se supone que el promedio es C. Eso es un coeficiente de corrección. Estos son los datos reales. Pero ¿qué pasa si a esos datos reales nosotros le aplicamos logaritmo? Pues estas imperfecciones disminuyen porque se vuelven cantidades muy pequeñitas, ¿verdad? A lo mejor esto va a estar así. Va a estar casi así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente se está tendiendo pues a nada, a cero, ¿no? Por lo tanto, la teoría y las personas que han utilizado este método pues dicen que C la podemos obviar. Podemos dejar nada más esa fórmula que tenemos ahí, nada más como K, como la intensidad de la lluvia, puede ser igual, ya aplicando los logaritmos, lógicamente, como KT a la M entre D a la M. Podemos usarla también así. Esa formulita es una fórmula sencilla, prácticamente de 3 variables, ¿no? Por lo tanto, se nos van a formar 3 ecuaciones. ¿De acuerdo? De ahí viene que el C lo podemos dejar fuera, podemos utilizarla de esa forma. Siempre y cuando el proceso lo hagamos con logaritmos. ¿De acuerdo? Ok, chavos. Vamos a utilizar esta formulita. ¿Sí? Aquí dice algunas partes teóricas que bueno que ustedes también lo sepan. Voy a escribirlo abajo. Ahí. Así. Donde K y M son constantes, lógicamente, no son los coeficientes constantes. En la ecuación 3.4b, la constante K, M, N y C se calcula mediante un análisis de correlación lineal múltiple, ¿no? Para ello, aplicamos la ley de los logaritmos a esta ecuación, que nos quedaría así. Logaritmo de I, allá aplicamos la ley de los logaritmos. Ustedes ya saben cómo se aplica la ley de los logaritmos, ¿verdad? El logaritmo de K estaba aquí, estaba multiplicando, ¿verdad? Por lo tanto, se convierte en una suma. Logaritmo de K más M era un exponente, por lo tanto
separación A2, espaciamiento, ¿no? Entre líneas igual a 1, perdón, a 1. Ese sería el espaciamiento. Si los datos registrados de I, D y T se dibujan en papel logarítmico, usualmente se agrupan en torno a líneas rectas. Cuando las líneas resultan ligeramente curvas, se puede corregir agregándola a las numeraciones en un valor constante de C. Es lo que le decía, ¿no? Al aplicar logaritmos es un valor constante. En algunos casos, cuando la pendiente de la línea varía mucho, como en este caso que hicimos aquí, ¿no? Aquí, si ustedes observan, esto variaría mucho, por lo tanto, aplicamos el logaritmo y esto se convierte en un valor constante cercano a cero. ¿Ok? Por eso queda así de esa manera. Y es una familia de curvas, ¿por qué? Ya nosotros dibujamos estas líneas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos Google? Ahí para cada duración, si lo graficamos, esta sería la duración 1, a lo mejor la duración 1 de 5 minutos, por decir algo, ¿no? Tendríamos otra familia de líneas, otra línea, que sería la duración de 10, otra línea, que sería la duración de 15, y así sucesivamente. No se ve, pero porque esto sería esta, la familia de curvas, ¿no? Y la separación que dice que es A2, A1, perdón, A1, entre una línea y otra, dependiendo de las duraciones. Ok. Ahora bien, si aplicamos nosotros y generamos un sistema de ecuaciones, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3 incógnitas, A0, A1 y A2. Las incógnitas no son Y, X1 y X2, no. Y es un dato conocido, porque representa ¿qué? La intensidad de la línea. Y un pluviógrafo que se mide la intensidad de la lluvia, ¿no? Por lo tanto ya la conocemos. X1 proviene prácticamente, ¿qué dice la formulita? Acá cuando vimos qué significa cada cosa, ¿no? Aquí arriba dijimos que X1 es igual al logaritmo de T. Y el logaritmo de T lo podemos traer, lo podemos obtener. Sí lo podemos obtener. Acuérdense ustedes que cuando le damos los valores de mayor a menor, obtenemos ¿qué? El periodo de retorno, ¿no? Por lo tanto es un valor conocido también. Y de X2, ¿qué es? Pues es la duración. Entonces, y la duración sí la podemos hacer porque los registros de lluvias en un pluviógrafo, cuando lo procesamos, podemos procesarla con duraciones de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, dependiendo de la necesidad que tengamos para diseñar una obra de infraestructura, ¿verdad? Sabemos qué duración es la que impacta más en el tipo de estructura que se vaya a diseñar y por lo tanto también es un valor conocido, porque al conocer la infraestructura, pues vamos a conocer cuál es la duración que nos interesa y que puede impactar. Una lluvia intensa de corta duración va a impactar siempre porque es la que almacena más volumen de agua, ¿no? Por eso los proyectos de alcantarillado pluvial siempre se diseñan con datos de lluvia de corta duración. Cuando ustedes dicen, no, que si inundaron la calle de Cárdenas, se inunda cuando llueve 4 días, no, porque la lluvia de 4 días, ¿qué hace? Pues son lluvias ligeras que le dan tiempo que escurre, que se vaya al tubo y salga tranquilamente, ¿no? Pero si esa lluvia que cayó en 4 días la agrupa en 10 minutos, recuerden que llueve 4 días, llueve esa cantidad de lluvia en 10 minutos, pues el volumen va a ser bastante, ¿verdad? En ese momento pues ya no tiene capacidad el tubo, entonces pues las calles empiezan a inundar. Por eso se diseña siempre con lluvias intensas de corta duración. Volviendo entonces al punto, las incógnitas cuáles son, A0, A1 y A2. Esas van a ser nuestras incógnitas. Bien, hacemos entonces el proceso para generar las 3 ecuaciones y ya saben cómo hacer. Ustedes llevaron álgebra lineal, ¿no? Bien, sistema de ecuaciones, cómo hacer correlaciones.
línea de varias ecuaciones, ¿no? Y entonces pues ya saben cómo se genera. Se multiplica, ¿no? La constante esta por x, esta por x1 y esta por x2. Lógicamente aquí tomamos un valor n, que es el número de información que tenemos, el número de datos en que se nos va a replicar dependiendo todas las duraciones que tengamos. Eso lo vamos a ver en el ejemplo, ya le va a quedar más claro. Ok, pues generamos las tres ecuaciones y aquí está, sumatoria de x y y, porque ahí cuál es la incógnita, 1, n por a0 y a1 por la sumatoria de x1 y a2 por la sumatoria de x2. Ya hicimos el primer proceso, producimos la primera ecuación. Ahora nos vamos a la otra, que sería aquí x1, entonces x1 por y, por la sumatoria de x1 por y, y así la vamos a generar. Aquí está la sumatoria de x1 por y, la sumatoria de a0 por la sumatoria de x1. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando es x1, ¿verdad? Y x1 por x1, ¿cuánto va a ser? x1 al cuadrado y x1 por x2. Esa es la segunda ecuación. La tercera ecuación, ¿cómo va a ser? Pues el producto que resulta de multiplicarlo por x2, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a tener? x2 por la sumatoria de y, a0 por la sumatoria de x2, x1 por la sumatoria de x2 y x2 por x2, pues es x2 al cuadrado. Ok, y ahí están, ya son las tres ecuaciones. Con estas tres ecuaciones vamos a trabajar. Ya sabemos, recordamos que A0 es logaritmo de K. K es igual, va a ser a 10. Cuando queramos obtener x0, ya sabemos que es logaritmo de K. Pues únicamente, pues, aplicamos, lo volvemos otra vez, lo regresamos y pues va a ser, logaritmo es base 10, por lo tanto es 10 a la 0, ¿verdad? Acá vamos a tener A1 pues es igual a M, por lo tanto M va a ser igual a 1 y A2 dijimos que va a ser igual a menos 2, por lo tanto M va a ser igual a menos A. Si menos A te da negativo, entonces ¿cuánto va a ser? Va a ser positivo, ¿verdad?